¿Te has preguntado por qué a veces, aunque oras, sientes que el Espíritu Santo se ha alejado de ti? La respuesta podría estar en hábitos aparentemente inofensivos que con el tiempo endurecen el corazón. En Efesios 4:30 la palabra nos advierte claramente: no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Esta advertencia nos revela una verdad profunda. Nuestras acciones diarias pueden alejar la presencia del Espíritu si no están alineadas con la voluntad divina. Hoy veremos cómo ciertos comportamientos, especialmente en mujeres creyentes, pueden apagar esa llama sagrada sin que lo noten. Te mostraremos cómo identificarlos, cómo transformarlos y cómo restaurar la comunión con el Espíritu de Dios. Porque Él desea habitar en un corazón limpio, humilde y dispuesto. ¿Estás lista para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde los primeros días de la humanidad, la queja ha sido uno de los hábitos más destructivos para el alma. Fue con una sola frase dicha, en descontento, una expresión de insatisfacción ante lo que Dios ya había provisto, que el corazón de Eva comenzó a desviarse. Satanás no necesitó una larga argumentación para sembrar la duda. Solo le hizo una pregunta que desató un deseo, con que Dios os ha dicho Génesis 3:1. Y lo que siguió después fue un acto de rebelión nacido de una semilla de inconformidad. Esa misma semilla, aún hoy, sigue operando en muchas mujeres cristianas sin que se den cuenta de cuán profundamente puede alejar al Espíritu Santo. A veces la queja no suena agresiva ni desafiante. Se camufla en frases como otra vez lo mismo, ya no puedo más, Dios no me escucha o ¿por qué siempre me pasa a mí? Frases que parecen inofensivas, humanas, comprensibles, pero cada una de ellas, cuando se repite, forma parte de un patrón que poco a poco transforma el corazón en un lugar inhóspito para el Espíritu Santo. La palabra de Dios no deja dudas sobre esto. En Filipenses 2:14 se nos exhorta con claridad: háganlo todo sin quejas ni contiendas. No es solo un consejo moral, es una instrucción directa para proteger la comunión con el Espíritu. Las mujeres cristianas que viven una vida devocional sincera, que oran, que asisten a la iglesia y hasta sirven en ministerios, pueden estar cayendo en este hábito sin notarlo. La queja no siempre es abierta, ni escandalosa. Muchas veces es interna. Un murmullo constante en el corazón que se lamenta por lo que no tiene, por lo que aún no llega, por lo que esperaba y no se dio. Esa voz silenciosa, ese susurro de frustración, apaga la alabanza, interrumpe la gratitud y cierra la puerta al fluir del Espíritu. En el desierto, el pueblo de Israel caminaba bajo una nube que los cubría del sol, bebía agua que brotaba de la roca y comía pan que caía del cielo. Sin embargo, sus labios se llenaban de queja. Números 11:1 dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos del Señor, y lo oyó el Señor, y se encendió su ira. El juicio vino no por grandes actos de maldad, sino por un hábito persistente de quejarse, de menospreciar lo que Dios estaba haciendo. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo, pero en un contexto moderno? Nos quejamos del esposo, de los hijos, del trabajo, del cuerpo, del ministerio, del tiempo, del clima, de la iglesia, de los demás. Y sin notarlo, cada queja va oscureciendo la luz que debería reflejar la presencia del Espíritu en nosotras. Lo más peligroso de este hábito es que suele justificarse. Se presenta como una necesidad de desahogo, como una expresión de agotamiento o incluso como un derecho emocional. Pero la verdad espiritual es otra. La queja no es
neutra. Tiene una carga espiritual que contamina el ambiente interno del alma. Salmo 77:3 nos muestra las consecuencias cuando dice: me acordaba de Dios y me conmovía, me quejaba y se desmayaba mi espíritu. El salmista reconoce que la queja tiene el poder de debilitar el espíritu. No es solo un desahogo emocional, es una fuga espiritual. Recuerdo la historia de una mujer que, siendo líder en su congregación, comenzó a sentirse desconectada. No era que hubiera dejado la oración o la lectura bíblica. Seguía asistiendo a sus reuniones, cantando y sirviendo. Pero algo en su interior se había ido apagando. Empezó a notar que ya no sentía la misma pasión por las cosas de Dios. Su discernimiento se debilitó. Su oración se volvió mecánica. Durante un tiempo pensó que era simplemente una temporada difícil, hasta que en un retiro de oración escuchó una palabra que la confrontó profundamente. Un pastor habló sobre el poder de la gratitud y cómo el Espíritu Santo se aleja de los corazones que han reemplazado la alabanza por queja. Fue como una descarga directa al alma. En ese momento entendió que su vida se había llenado de lamentos silenciosos por sus hijos, por su matrimonio, por su economía, por su salud. Se arrodilló en ese instante y comenzó a llorar. No por lo que había perdido, sino por haber dejado de agradecer. La gratitud es uno de los ambientes favoritos del Espíritu Santo. Donde hay gratitud hay presencia, donde hay queja hay ausencia. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos dice: dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Esta instrucción no es solo una recomendación espiritual, es una estrategia de protección. Cuando una mujer cultiva la gratitud como estilo de vida, está blindando su corazón contra el desgaste espiritual. El Espíritu Santo encuentra descanso en una mujer agradecida, incluso cuando no tiene todo lo que desea. A veces la raíz de la queja no está en la circunstancia, sino en el enfoque. Muchas hijas de Dios viven enfocadas en lo que falta, en lo que no tienen, en lo que aún no se cumple. Pero cuando se cambia el enfoque hacia lo que ya se ha recibido, la salvación, el perdón, la gracia, la paz, la esperanza, entonces la queja pierde fuerza y la gratitud comienza a tomar espacio. Es como abrir una ventana en una habitación cerrada. El aire cambia, la luz entra y el ambiente se transforma. Jesús mismo enfrentó momentos donde pudo haberse quejado. Lo traicionaron, lo abandonaron, fue rechazado por los suyos, se le negó descanso y sin embargo jamás emitió una palabra de amargura. Incluso en la cruz, en el momento más oscuro de su dolor, oró por quienes lo crucificaban. Qué ejemplo más alto de una vida que en lugar de quejarse decide amar, perdonar y bendecir. En Isaías 53:7 se profetiza de él: angustiado él y afligido, no abrió su boca. El silencio de Jesús en medio del sufrimiento es una enseñanza que confronta profundamente a toda mujer cristiana que ha hecho de la queja su lenguaje habitual. Una de las trampas más sutiles de la queja es que no siempre parece dirigida a Dios. A veces es hacia otros, hacia la vida, hacia el sistema, pero en el fondo es una expresión de desconfianza hacia la soberanía divina. Cuando nos quejamos, estamos diciendo, aunque no con palabras, que lo que Dios permite no es suficiente, que su provisión no basta, que su dirección no nos satisface. Por eso, aunque pensemos que solo estamos hablando al aire, en realidad nuestras palabras resuenan en el ámbito espiritual y afectan la atmósfera de nuestra relación con Dios.
En la Biblia encontramos una figura que ilustra bien esta verdad. Mical, la esposa del rey David, observó desde su ventana cómo él danzaba con gozo ante el Señor al traer el arca del pacto. En lugar de unirse al júbilo, lo despreció en su corazón. 2 Samuel 6:16 dice: y cuando el arca del Señor llegó a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana, y al ver al rey David que saltaba y danzaba delante del Señor, lo menospreció en su corazón. Ese menosprecio, esa crítica, esa falta de gratitud por lo que estaba ocurriendo espiritualmente tuvo consecuencias. El versículo 23 añade: y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. No fue solo un castigo físico, sino una representación espiritual. Donde no hay gratitud, no hay fruto. Donde hay desprecio, no hay vida. Mical se convirtió en estéril. Y así se vuelve también el alma, que constantemente se queja y no honra lo que Dios hace. La restauración de una vida llena del Espíritu comienza con algo tan sencillo pero poderoso como cambiar nuestras palabras. El Salmo 103:2 nos instruye: bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Este versículo es más que una alabanza. Es un mandamiento al alma, una orden directa a la mente y al corazón de recordar todo lo bueno que Dios ya ha hecho. Cuando una mujer comienza cada día recordando lo que tiene y no lo que le falta, entonces su atmósfera espiritual se limpia, su sensibilidad al Espíritu se renueva y su fe se fortalece. Muchas veces buscamos un avivamiento externo, un milagro, una confirmación profética, una palabra especial. Pero la presencia del Espíritu Santo no necesita espectáculo. Él busca corazones rendidos, humildes, agradecidos. La mujer que decide, a pesar de todo, dar gracias, que en lugar de lamentarse, adora, que en medio del dolor canta, que en medio de la espera cree. Esa mujer se convierte en un altar viviente donde el Espíritu de Dios se manifiesta con poder. No se trata de negar las dificultades ni de fingir alegría. Se trata de decidir con fe que cada circunstancia tiene propósito y que Dios no abandona a quien confía en Él. La historia de Ana en 1 Samuel es un ejemplo poderoso. Era estéril, despreciada, provocada por Penina, su rival. Podía haber llenado el templo de quejas, pero en cambio llevó su dolor en oración y al salir ya no estaba triste. Dice 1 Samuel 1:18: y ella dijo: hallé hallado tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Ana transformó su dolor en confianza y su fe abrió la puerta a un milagro. Su vientre fue llenado, pero aún más, su espíritu fue restaurado. Si has estado viviendo bajo una nube de quejas, si tus oraciones se han vuelto listas de demandas y tus pensamientos se enfocan más en lo que te duele que en lo que Dios ha hecho, hoy es el día para hacer un cambio. El Espíritu Santo no se siente cómodo en un ambiente de murmuración, pero sí es atraído por la alabanza, por el gozo, por el reconocimiento constante de la bondad de Dios. No importa si todo en tu vida aún no es perfecto. Lo importante es que tu corazón sea un lugar donde Él quiera habitar. Tal vez pienses que es difícil cambiar este hábito, pero la buena noticia es que no estás sola. El mismo espíritu que se aparta ante la queja es el que te da poder para vencerla. Él no se aleja para siempre, solo espera que le abras la puerta con humildad y arrepentimiento. Y cuando eso ocurre, su presencia regresa con más fuerza, con más ternura, con más dirección. Hoy haz un alto, mira a tu alrededor, cuenta tus bendiciones, recuerda lo que Dios ya ha hecho. Cambia tus palabras, cambia tu enfoque, cambia tu atmósfera, porque una mujer que deja la queja y abraza la gratitud
se convierte en un faro de luz, una portadora de su gloria, una morada donde el Espíritu Santo se complace en habitar. La crítica no siempre se manifiesta como un ataque directo o un juicio abierto. Muchas veces se disfraza de preocupación, de sinceridad o de un deseo genuino de corregir lo que está mal. Sin embargo, en lo profundo del espíritu, la crítica constante es una evidencia clara de que algo en el corazón ha dejado de ser guiado por la gracia. Una mujer cristiana que vive con una actitud crítica desarrolla una sensibilidad selectiva. Detecta errores en todo, pero pierde la capacidad de discernir el obrar del Espíritu. Esto, inevitablemente, produce un ambiente tóxico donde el Espíritu Santo no se manifiesta con libertad. La Biblia es clara al advertir sobre el poder destructivo de las palabras. En Proverbios 18:21 se afirma que la muerte y la vida están en poder de la lengua. Esta verdad no es simbólica. Cada palabra emitida puede edificar o destruir, puede ser canal de sanidad o instrumento de división. Una mujer que vive criticando, que tiene siempre algo negativo que decir de su esposo, sus hijos, su iglesia, sus líderes o incluso de otras mujeres en la fe, no solo está dañando sus relaciones, está contristando al Espíritu de Dios. Efesios 4:29-30 lo conecta directamente. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Este pasaje coloca en la misma línea la manera en que hablamos y la permanencia del Espíritu Santo en nuestra vida. En los evangelios Jesús confrontó una y otra vez a aquellos que usaban sus palabras para señalar, juzgar y condenar. Los fariseos eran expertos en criticar. Veían con ojo agudo las fallas de los demás, pero eran ciegos ante su propia condición espiritual. En Mateo 7:3-5 Jesús les pregunta: ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? Este pasaje no es solo una advertencia moral, es una denuncia contra el espíritu crítico que impide la comunión con Dios. Cuando una mujer cristiana adopta este hábito como parte de su carácter, está alineándose con una actitud farisaica que pone el énfasis en los errores ajenos mientras descuida su santidad interior. El peligro de este hábito no está únicamente en lo que produce hacia afuera, sino en lo que revela hacia adentro. Una mujer crítica está revelando una condición del alma que no ha sido sanada. La crítica nace del orgullo, de la inseguridad, de la comparación y del deseo de sentirse superior. En lugar de ver a los demás como hermanos en proceso, los ve como obstáculos, amenazas o simplemente personas indignas de misericordia. En lugar de bendecir, maldice. En lugar de orar, señala. En lugar de construir, desgasta. Este patrón, aunque sea común, es profundamente ofensivo para el Espíritu Santo. El apóstol Santiago dedicó un extenso análisis sobre la lengua y su poder. En Santiago 3:9-11 escribe: con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Este texto revela que el uso de las palabras es una expresión directa del estado espiritual del corazón. Jesús dijo en Lucas 6:45: de la abundancia del corazón habla la boca. Por tanto, una mujer que constantemente critica no tiene simplemente un problema de lenguaje, tiene una condición interior que necesita ser redimida. El Espíritu Santo no puede habitar plenamente en un corazón dividido, que adora con los labios pero condena con la misma lengua. El impacto de la crítica también se extiende
a la atmósfera espiritual del hogar. Muchas mujeres no entienden por qué sus casas se sienten pesadas, por qué hay constantes discusiones o por qué no logran experimentar paz. La respuesta en muchos casos está en las palabras que se pronuncian a diario. Cuando el ambiente se llena de murmuración, sarcasmo, burlas o palabras despectivas, se abre una brecha espiritual que bloquea la presencia del Espíritu Santo. En Proverbios 21:9 se afirma: mejor es vivir en un rincón del terrado que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Este versículo no habla solo de la incomodidad emocional, sino de una realidad espiritual. Una mujer crítica puede convertir un lugar de bendición en un espacio de conflicto, no porque carezca de recursos, sino porque ha cultivado una actitud que aleja la presencia divina. Además, la crítica no solamente afecta la comunión con el Espíritu, sino que interrumpe la eficacia del ministerio personal. Dios no unge a quien hiere con palabra, no derrama poder sobre labios que levantan juicio en lugar de intercesión. En primera de Pedro 3:10 se nos recuerda: el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Esta instrucción está vinculada directamente con el bienestar integral de la persona. Hay mujeres que oran con fervor, pero que con la misma intensidad destruyen con sus comentarios y no entienden por qué sus oraciones no producen fruto, por qué sus palabras no tienen autoridad. La respuesta está en la fuente de esas palabras. Una fuente contaminada no puede dar agua limpia. En el contexto de la iglesia, este hábito adquiere un matiz aún más delicado: la crítica entre hermanas, la murmuración sobre los líderes, los comentarios disfrazados de preocupación, son grietas que debilitan el cuerpo de Cristo. En Gálatas 5:15, Pablo advierte: pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. La destrucción mutua empieza con palabra. Lo que comienza como de una observación puede transformarse en una raíz de amargura que divide, enfría y finalmente destruye la unidad espiritual. Una mujer que permite que la crítica gobierne su conversación se convierte en una aliada del enemigo, aunque sin quererlo. La corrección bíblica sí existe. No se trata de nunca hablar sobre lo que está mal, pero la corrección guiada por el Espíritu tiene un tono, un fruto y una intención distinta. Es restauradora, no condenatoria. Busca levantar, no exponer. Se basa en el amor, no en la superioridad moral. En 2 de Timoteo 2:24-25 se nos instruye que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Cuando la crítica reemplaza esta mansedumbre, se transforma en una forma de juicio carnal. El Espíritu Santo no bendice el juicio sin compasión. Su naturaleza es la gracia, la paciencia, la redención. Una mujer llena del Espíritu no se complace en señalar errores, sino en interceder por aquellos que aún están siendo moldeados. Es necesario examinar cuidadosamente el contenido habitual de nuestras conversaciones. ¿Qué ocupa la mayor parte de nuestras palabras? ¿Qué se comparte en las charlas con amigas, en los grupos de oración, en los mensajes enviados, en los comentarios dejados en redes sociales? Una mujer puede asistir a la iglesia con fidelidad y sin embargo ser instrumento de división si no guarda su lengua. En Tito 3:2 Pablo escribe que debemos no hablar mal de nadie, no ser pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Esta no es una recomendación opcional, es una condición espiritual para mantenernos en la dirección del Espíritu.
El silencio muchas veces es más poderoso que una palabra mal dicha. En Proverbios 10:19 se nos advierte: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. La sabiduría no se manifiesta en la abundancia de opiniones, sino en la capacidad de discernir cuándo hablar y cuándo callar. El Espíritu Santo se mueve con libertad en ambientes donde las palabras están sujetas a su dirección, pero se retrae donde hay juicio impulsivo, comentarios hirientes o actitudes de corrección carnal. Jesús enseñó que de cada palabra ociosa que salga de nuestra boca daremos cuenta en el día del juicio. Mateo 12:36. Esta afirmación debería estremecer a cualquiera que toma la crítica a la ligera. Nada se pierde en el aire. Todo queda registrado. Todo tiene peso espiritual. Las palabras tienen el poder de bendecir o bloquear. Por eso, una mujer que desea caminar en comunión con el Espíritu debe ser extremadamente cuidadosa con lo que pronuncia. No solo en público, sino también en privado. No solo en reuniones, sino también en conversaciones cotidianas. El hábito de criticar también va desgastando la fe. Una mujer que critica constantemente termina creyendo más en los errores de los demás que en el poder transformador de Dios. Pierde la capacidad de ver el potencial espiritual de los que la rodean. Se vuelve escéptica, insatisfecha, impaciente. Y en esa condición su corazón se vuelve menos receptivo a la voz de Dios. Porque el Espíritu no habla en medio del juicio, sino en la atmósfera de la compasión y la verdad. Una mujer crítica pierde la visión espiritual. Ya no ve con los ojos del cielo, sino con los ojos de la carne. El llamado es a reemplazar la crítica por intercesión. Donde hay juicio debe haber oración. Donde hay señalamiento debe haber clamor. Donde hay disgusto debe haber misericordia. El cambio no comienza con los demás, comienza con nosotras. Una lengua transformada es fruto de un corazón rendido. Y un corazón rendido es el lugar donde el Espíritu Santo se manifiesta con mayor plenitud. Una mujer guiada por el Espíritu no necesita elevar su voz para corregir. Su ejemplo, su mansedumbre, su oración y su discernimiento son suficientes para impactar a quienes la rodean. Es mejor ser instrumento de paz que vehículo de crítica. Es mejor guardar silencio en reverencia que hablar sin amor, porque el Espíritu de Dios no se mueve en el ruido del juicio, sino en la quietud de un corazón dispuesto. La crítica aleja, divide, seca y endurece, pero la gracia une, edifica, renueva y vivifica. Hoy cada mujer cristiana tiene la oportunidad de elegir cuál será la fuente de sus palabras. La decisión es individual, pero las consecuencias son colectivas. Un solo comentario puede abrir heridas que tardan años en sanar, pero una palabra guiada por el Espíritu puede traer restauración inmediata. Si deseamos ser morada del Espíritu, nuestras palabras deben ser reflejo de su naturaleza. Limpias, llenas de verdad, dirigidas por amor. Así como el fuego no puede mantenerse en un ambiente saturado de agua, el Espíritu Santo no puede manifestarse en una atmósfera cargada de juicio. Pero donde hay humildad, reverencia y dominio propio, su presencia permanece. El cuerpo no es un simple instrumento físico que usamos para movernos o para vestirnos según lo que dicta la cultura. En el diseño de Dios, el cuerpo tiene una función espiritual sagrada. Es templo, es altar, es ofrenda. En 1 Corintios 6, 19 a 20, el apóstol Pablo lo declara con absoluta claridad. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y que han recibido de parte de Dios? No son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, honren a Dios con su cuerpo. Esta verdad debe calar profundo en cada mujer que se identifica como cristiana. Porque honrar a Dios con el cuerpo no se limita a evitar
ciertos pecados evidentes, sino que implica una vida de reverencia donde cada aspecto, incluso el modo en que nos presentamos al mundo, refleja quién habita dentro de nosotras. En una cultura que promueve constantemente la exposición, la seducción y el deseo de ser vista, muchas mujeres creyentes han bajado la guardia espiritual sin notarlo. La línea entre libertad y provocación se ha vuelto borrosa. Lo que antes generaba pudor, ahora se celebra como empoderamiento. Lo que antes era llamado modestia, hoy se acusa de opresión. Pero los estándares del reino no cambian con las generaciones ni se ajustan a las tendencias sociales. La santidad sigue siendo el diseño original de Dios para quienes han sido llamados a reflejar su gloria. El problema no está en la ropa por sí misma, ni en un color, ni en una tela. El problema está en la intención. En 1 de Timoteo 2:9-10, Pablo exhorta a las mujeres creyentes a vestirse con modestia, decoro y buen juicio, no con peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan servir a Dios. Aquí el énfasis no está en un código rígido de vestimenta, sino en una actitud interior que se manifiesta exteriormente. La modestia no es un estilo, es un fruto del espíritu. Es una expresión de humildad, de dominio propio, de honra a Dios y de respeto hacia uno mismo y hacia los demás. El Espíritu Santo se manifiesta con libertad en corazones que han aprendido a negarse a sí mismos, y esa negación se evidencia en los detalles. Cuando una mujer elige vestirse con sobriedad, con recato, con dignidad, no está reprimiéndose, está adorando. Está diciendo con su apariencia externa lo mismo que dice en oración: Señor, mi vida entera te pertenece. El Espíritu Santo no comparte espacio con el deseo de agradar al mundo. Santiago 4 lo expresa sin ambigüedades. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera que se quiera hacer amigo del mundo se vuelve enemigo de Dios. Esto no es una exageración. Es una advertencia seria. No se puede pretender vivir en comunión con el Espíritu mientras se persigue la aprobación visual y superficial del mundo. Muchos confunden la belleza con la sensualidad, pero no son lo mismo. Dios es el creador de la belleza. La Biblia está llena de descripciones de mujeres hermosas que fueron bendecidas por Dios. Lo que marca la diferencia no es el atractivo físico, sino el propósito con el que se presenta. En Proverbios 31 se elogia a la mujer virtuosa, y aunque su apariencia no se describe con detalle, su dignidad y fortaleza son evidentes. En el versículo 25 se dice: fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Aquí la vestidura no es una prenda literal, sino una expresión de su carácter. Lo que cubre a esta mujer es su integridad, su honra, su temor de Dios. Esa es la verdadera belleza que atrae al Espíritu Santo. Una mujer que se viste intencionadamente para atraer miradas, que actúa deliberadamente para provocar, que publica imágenes diseñadas para alimentar el ego o buscar aprobación, está moviéndose en una dirección opuesta al Espíritu. Puede estar activa en la iglesia, puede cantar, puede servir, pero si su motivación está contaminada, su comunión espiritual se ve afectada. No se trata de legalismo, se trata de santidad. No se trata de reglas, se trata de una vida consagrada. El Espíritu no se manifiesta donde hay manipulación, donde hay deseo de control mediante la apariencia, donde se usa el cuerpo como moneda para obtener atención. El llamado a la santidad en el cuerpo también implica conducta. El actuar para el mundo no se limita a cómo se viste una mujer, sino también a cómo se comporta, a cómo se mueve, a cómo se expresa. Hay una diferencia espiritual entre una mujer que entra a un lugar con reverencia y una que entra buscando ser el centro. En 1 de Pedro 3:3-4 se afirma:
Que su belleza no sea la externa, la de peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón, con un espíritu tierno y sereno. Esta belleza vale mucho delante de Dios. Aquí se revela el valor supremo del carácter. Es el interior el que define al exterior, no al revés. Cuando una mujer vive para complacer al mundo, inevitablemente comenzará a imitar sus formas. Empezará a hablar como el mundo, a moverse como el mundo, a pensar como el mundo, y en ese proceso, sin que lo note, el Espíritu Santo comenzará a disminuir su voz dentro de ella. No porque él se canse, sino porque el ruido de la vanidad y la búsqueda de aprobación humana apagan la sensibilidad espiritual. Romanos 12:2 nos llama a no conformarnos a este siglo, sino a ser transformados por medio de la renovación de nuestra mente. Esa transformación incluye todo, desde los pensamientos más profundos hasta las elecciones más cotidianas, como la forma de presentarse ante los demás. La mujer que anhela caminar bajo la unción del Espíritu debe tener una visión clara de quién es en Cristo. No necesita usar su cuerpo como anzuelo, porque sabe que ya ha sido aceptada en el amado. No necesita imitar los gestos de seducción del mundo, porque ha sido sellada con el Espíritu de verdad. No necesita validación externa, porque su identidad está firmemente arraigada en la cruz. Gálatas 2:20 declara: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esta afirmación no es solo una confesión espiritual, es un compromiso que se refleja en cada aspecto de la vida, incluyendo la forma de vestir y comportarse. El problema no radica en que el mundo tenga sus códigos. El problema es cuando la Iglesia adopta esos códigos y los justifica en nombre de la libertad. Pero la verdadera libertad no es hacer lo que uno quiere, es tener el poder de elegir lo que honra a Dios. En 1 Corintios 10:23 se dice: todo me es lícito, pero no todo conviene, todo me es lícito, pero no todo edifica. Esta es la medida con la que debemos examinar nuestras decisiones. Esto edifica, esto glorifica a Dios, esto favorece la presencia del Espíritu en mi vida. Una mujer puede justificarse diciendo que Dios solo ve el corazón, y es verdad. Dios ve el corazón, pero también ve cuando lo que hay en el corazón se refleja en una intención clara de llamar la atención, de competir, de exhibir. En Jeremías 17:10 se afirma: yo, el Señor, escudriño el corazón, pruebo los pensamientos. Nada está oculto delante de Él. La apariencia externa puede engañar a los hombres, pero no a Dios. Por eso, la santidad verdadera no se trata de fingir una imagen piadosa, sino de vivir en transparencia, sabiendo que todo está a la vista del Espíritu. En tiempos donde la sensualidad se celebra abiertamente, el llamado a la modestia y la sobriedad se vuelve más urgente. No para ser diferentes por orgullo, sino para hacer luz en medio de la oscuridad. Mateo 5:14 declara: vosotros sois la luz del mundo. Y la luz no necesita escándalo para brillar, solo necesita mantenerse pura. El brillo del Espíritu Santo es incompatible con la oscuridad de la vanidad. No puede coexistir la gloria de Dios con una actitud que busca la exaltación personal. Porque donde hay competencia por atención, no hay espacio para la presencia divina. El Espíritu Santo se complace en habitar en mujeres que han decidido consagrar su cuerpo como instrumento de justicia. En Romanos 6:13 se nos exhorta: no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de injusticia. Al contrario, ofrézcanse más bien a Dios y presenten sus miembros a Dios como instrumentos
de justicia. Este versículo revela que cada parte del cuerpo tiene un propósito espiritual. No es neutral. Cada mirada, cada postura, cada palabra, cada paso puede glorificar a Dios o contradecir su carácter. Una mujer que ha entendido esto comienza a elegir con propósito. No se deja arrastrar por la moda, sino que pregunta en oración si lo que lleva o hace es digno del espíritu que habita en ella. No teme ser diferente porque sabe que ha sido apartada. No busca complacer a todos porque ha sido escogida para agradar a uno solo. Su reflejo no es el del mundo, sino el del cielo. Y esa identidad es la que atrae el favor, la gracia y la guía del Espíritu Santo. La santidad no es una carga, es una respuesta al amor, a la redención, al sacrificio de Cristo. Cuando una mujer elige actuar, hablar y vestirse con modestia, no lo hace por imposición, sino por adoración. Cada decisión se convierte en una ofrenda silenciosa, cada renuncia en un acto de intimidad con Dios. Y en ese proceso, el Espíritu fluye con libertad, con poder, con gozo, porque encuentra en ella un vaso limpio, dispuesto, separado. No se puede caminar en poder espiritual mientras se vive bajo el modelo del mundo. No se puede esperar revelación del cielo mientras se busca afirmación en la tierra. El Espíritu Santo no es un complemento a nuestro estilo de vida. Es el Señor y Él no comparte su gloria con nadie. Isaías 42:8 lo dice con firmeza. Yo soy el Señor, ese es mi nombre, y no daré mi gloria a otro, ni mi alabanza a imágenes. Cuando una mujer vive para ser admirada, está compitiendo con la gloria de Dios. Y esa competencia no puede terminar bien. La mujer que elige la santidad por encima del aplauso humano está sembrando para la eternidad. Está preparando su vida para ser morada continua del Espíritu. Su apariencia no grita por atención, pero su presencia impacta. No necesita seducir, porque su espíritu emana reverencia. No necesita exhibirse, porque su humildad brilla con más fuerza que cualquier adorno. Y en ese tipo de corazón, el Espíritu se manifiesta con poder, con dirección, con paz. Hay una lucha silenciosa que muchas mujeres cristianas enfrentan cada día, sin ponerle nombre, sin identificarla como una amenaza espiritual real, sin reconocer que mientras más se aferran a ella, más se alejan del mover del Espíritu en sus vidas. Es el deseo de control, esa necesidad imperiosa de tener todo bajo supervisión, de que nada se escape de sus manos, de que cada detalle esté resuelto según sus propias fuerzas, sus propios métodos y su propio entendimiento. Esta actitud, aunque socialmente aceptada e incluso admirada, en el reino espiritual representa una barrera clara para la obra del Espíritu Santo, porque donde reina el control humano, no hay espacio para la soberanía divina. La Escritura nunca nos enseñó a vivir dependiendo de nuestras capacidades. Desde el principio, el llamado de Dios ha sido a la entrega, a la confianza total, a la rendición del yo. En Proverbios 3:5-6 se nos instruye: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tu vereda. Este mandato no es solo un consuelo para los momentos difíciles, es una advertencia contra la tendencia del alma humana a querer controlar lo que solo Dios puede dirigir. El Espíritu Santo se mueve con libertad en corazones que han aprendido a soltar, no en aquellos que viven sujetando con fuerza cada situación, cada persona, cada decisión. El deseo de control no siempre se expresa con gritos o imposiciones. A veces se manifiesta en el perfeccionismo, en la ansiedad constante, en la dificultad para delegar, en la impaciencia ante el tiempo de Dios. Es una carga pesada que no fue diseñada para que la llevemos. Mateo 11,
28 a 30, nos presenta la invitación directa de Jesús. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. Una mujer que desea vivir guiada por el Espíritu no puede seguir arrastrando el peso de querer resolverlo todo, porque mientras más se esfuerza por controlar, más se aleja de la fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Hay una diferencia profunda entre responsabilidad y control. Dios nos llama a ser responsables con lo que Él nos entrega, pero no a convertirnos en señoras absolutas de cada aspecto de la vida. Cuando el deseo de controlar invade el corazón, comienzan a surgir frutos amargos. Frustración cuando las cosas no salen como se esperaba. Irritación hacia los demás cuando no cumplen nuestras expectativas. Agotamiento mental por el esfuerzo de mantenerlo todo en orden. Y, sobre todo, una desconexión progresiva con la voz del Espíritu, porque la agenda personal termina reemplazando la voluntad de Dios. En Isaías 31, Dios denuncia con severidad esta actitud diciendo: «Ay de los hijos rebeldes, dice el Señor, que ejecutan planes que no son míos, que hacen alianzas sin mi aprobación, acumulando pecado sobre pecado». Este versículo revela una verdad que muchas pasan por alto. No todo plan bien intencionado está alineado con el Espíritu. Muchas veces lo que parece sabio, lo que parece seguro, lo que parece estratégico, no es más que una iniciativa nacida de la carne. Y cuando se camina en esa dirección, el resultado no es paz, sino resistencia. Porque el Espíritu Santo no se ajusta a nuestros esquemas. Él guía, Él dirige, Él marca el ritmo. Una mujer que lo quiere todo bajo control está en guerra silenciosa con el Espíritu, aunque ore, aunque sirva, aunque parezca activa en la vida cristiana. La autosuficiencia es otra forma de idolatría. Es poner la confianza en uno mismo en lugar de ponerla en Dios. En Jeremías 17:5 se lee: «Maldito el hombre que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta del Señor». Esta palabra no solo se refiere a la confianza puesta en otro, sino también a la confianza excesiva en uno mismo. La mujer que vive convencida de que puede, de que sabe, de que logra todo sola, está caminando sobre un terreno peligroso, porque la dependencia del Espíritu se manifiesta en la humildad, en la oración constante, en la apertura para ser guiada, corregida y redirigida por Dios, incluso cuando sus planes personales ya están trazados. El deseo de control también revela una falta de revelación sobre la soberanía divina. Cuando se entiende que Dios es soberano, que Él es bueno, que su voluntad es perfecta, entonces es posible soltar el control con confianza. Pero cuando esa revelación falta, el alma comienza a buscar atajos, a diseñar estrategias humanas, a manipular las situaciones o a adelantarse al tiempo de Dios. En Eclesiastés 3:11 se declara que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Esta verdad no es poética, es profética. Lo hermoso de Dios no se manifiesta fuera del tiempo de Dios. Por eso, cada vez que una mujer intenta forzar un resultado, adelantar un proceso o modificar una decisión sin la guía del Espíritu, está caminando fuera de la belleza del propósito divino. Y lo que debería ser bendición se convierte en carga. El control también sofoca la sensibilidad espiritual. Una mujer que está acostumbrada a tener el dominio de todo se vuelve menos capaz de discernir la voz de Dios. Su oído se afina más a sus propios razonamientos que al susurro del Espíritu. Y así decisiones que deberían tomarse en oración se terminan tomando desde la lógica. Caminos que deberían ser revelados en la intimidad se trazan desde la urgencia. Y poco a poco el corazón se endurece. En Hebreos 3:7-8 se nos advierte:
Si oyeréis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. El corazón se endurece cuando la voz del Espíritu es ignorada una y otra vez por la voz del control interno. A menudo el deseo de control está vinculado al miedo. Miedo a perder algo, miedo a que las cosas salgan mal, miedo a la incertidumbre, miedo al rechazo, miedo al fracaso. Y donde hay miedo, hay tormento. 1 Juan 4:18 dice que el perfecto amor echa fuera el temor. Pero para que ese amor obre con poder, hay que rendirse. Rendir el miedo, rendir el plan, rendir el deseo de tener la razón, rendir el camino, rendir las expectativas, rendir el trono del corazón para que el Espíritu Santo ocupe el lugar que le corresponde. No hay comunión con el Espíritu donde no hay rendición. No hay dirección divina donde hay obstinación humana. No hay descanso del alma mientras haya autosuficiencia. Y no hay manifestación del reino donde el yo sigue sentado como rey. El Espíritu Santo es una persona, no es una fuerza que se activa. Es el Dios vivo que guía con delicadeza y como tal no fuerza su voluntad. Él guía pero espera ser escuchado. Él habla pero espera que se obedezca. Él conduce, pero solo a quienes deciden seguirlo, ¿no? El deseo de control también bloquea el fluir del Espíritu en la vida emocional. Una mujer controladora lucha con la ansiedad, con la frustración, con el enojo cuando las cosas se salen de su guión. Y en ese estado, su espíritu se vuelve tenso, cerrado, agitado. Pero el fruto del Espíritu es paz. Gálatas 5:22-23 lo describe. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, dominio propio. Cuando estos frutos no están presentes es señal de que el control ha reemplazado al Espíritu. Y esa sustitución es más común de lo que parece. Porque muchas viven una fe basada en el esfuerzo propio, no en el fluir del Espíritu. Basada en el hacer, no en el ser. En la planificación, no en la dependencia. La dirección del Espíritu requiere espacio, requiere pausa, requiere humildad, requiere escucha, requiere una disposición a dejarse guiar, incluso cuando eso significa cambiar de dirección, cancelar un plan o esperar cuando todo en nosotras quiere avanzar. En Isaías 55, 8-9, Dios dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Esta verdad debería ser suficiente para renunciar al deseo de control, porque incluso nuestros mejores planes están muy por debajo de los que Dios tiene preparados. Pero solo se revelan a quienes sueltan el timón. Una vida llena del Espíritu es una vida flexible, no inestable, sino moldeable, no insegura, sino abierta a ser dirigida. Es una vida que no necesita tener todas las respuestas porque conoce al que las tiene. Es una vida que no se desespera cuando las cosas cambian, porque sabe que todo obra para bien a los que aman a Dios. Romanos 8:28 lo asegura. Esa es la paz que viene con la rendición. Esa es la confianza que inunda el alma cuando se suelta el deseo de controlar y se toma la decisión de confiar. Rendir el control no es perder el valor personal, es reconocer que el mayor acto de sabiduría es dejar que el Espíritu Santo gobierne cada paso. Y cuando Él gobierna no hay confusión, no hay sobresalto, no hay carga imposible de llevar, porque su guía siempre viene con gracia, con dirección clara, con propósito eterno. Una de las señales más tristes y a la vez más peligrosas de que una mujer se está alejando del Espíritu Santo no es el pecado evidente, sino el enfriamiento silencioso.
La indiferencia espiritual no ocurre de la noche a la mañana, no anuncia su llegada con estruendo, no se manifiesta con escándalos. Simplemente se instala como una tibieza persistente, una falta de pasión por lo eterno, una desconexión interior que ya no tiembla ante la voz de Dios. Y cuando ese estado se normaliza, el espíritu comienza a apagarse, no porque haya perdido poder, sino porque el alma ha dejado de responder. En Apocalipsis 3:15 a 16, el Señor reprende a la iglesia de la Odisea con palabras contundentes. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Este pasaje no se refiere a personas abiertamente rebeldes, sino a creyentes acomodados, funcionales, pero sin fuego. Mujeres que siguen asistiendo, que aún oran por rutina, que tal vez citan versículos, pero que han perdido la urgencia espiritual, la sensibilidad a la presencia, la necesidad desesperada de estar cerca del corazón de Dios. Esa tibieza es la señal de que el fuego se está apagando. Y donde no hay fuego, el espíritu no permanece. El fuego no es una emoción, es una disposición interior constante. Es el resultado de una vida rendida, una búsqueda diaria, una conciencia viva de la presencia divina. Romanos 12:11 exhorta: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El fervor es un llamado, no es opcional, es la condición del alma que permite al Espíritu Santo operar con libertad. Una mujer ferviente no es perfecta, pero está despierta. Una mujer tibia, en cambio, no reacciona. Lo que antes la quebrantaba ya no la conmueve. Lo que antes la apasionaba ya no le importa. Y ese estado espiritual es letal. La indiferencia espiritual también se manifiesta cuando ya no hay hambre por la palabra, cuando se pierde el deleite en la oración, cuando el tiempo con Dios se convierte en una tarea. En 2 de Timoteo 3:5 se habla de personas que tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. El Espíritu Santo no habita en lo superficial. Él se mueve donde hay profundidad, entrega, reverencia. Donde hay sed, Él sacia. Pero donde no hay deseo, Él no obliga. Él es fuego, pero no se mantiene encendido si no hay altar. Y cada día sin búsqueda, sin adoración genuina, sin atención a su voz, es una jornada en la que el fuego se apaga un poco más. Nada aleja más al Espíritu Santo que una vida vivida de cara a los hombres y no de cara a Dios. Una mujer puede conocer el lenguaje cristiano, puede saber qué palabras usar, cómo levantar las manos, cómo lucir piadosa en público, y sin embargo tener el corazón completamente alejado de la verdad, porque el Espíritu Santo no se manifiesta en la apariencia, sino en la autenticidad. La religiosidad sin verdad es una falsificación peligrosa. Es una forma de vida que engaña a los demás, pero también endurece el corazón, hasta el punto en que ya no se percibe la ausencia de Dios. Jesús confrontó con severidad esta actitud. En Mateo 23:27 dijo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Esta declaración no iba dirigida a incrédulos, sino a los que representaban la religión, a los que se veían correctos, pero vivían desconectados del Espíritu. Una mujer puede caer en este mismo estado si confunde vida espiritual con rutina religiosa, si sustituye comunión con actividad, si cambia la intimidad con Dios por la aceptación de una comunidad. La religiosidad no es devoción, es teatro, es forma sin fondo, es fuego artificial sin altar, es el intento de cumplir con lo externo mientras se descuida lo esencial. En Isaías 29:13 Dios expresa: este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí.
Esa distancia es lo que entristece al espíritu, porque Él no habita en la superficie, Él busca lo profundo, lo sincero, lo quebrantado. Una mujer puede tener la Biblia abierta todos los días y aún así resistir la transformación si todo lo que hace está motivado por la imagen y no por el amor. Cuando la vida cristiana se vive por costumbre y no por pasión, la oración se vuelve monótona, la lectura de la palabra se convierte en obligación, el servicio pierde gozo y la relación con Dios se enfría. En 2 de Timoteo 3:5 se describe a quienes tienen apariencia de piedad, pero niegan la eficacia de ella. Es una señal clara de religiosidad. Parecer pero no ser, mostrar pero no vivir, imitar pero no sentir. Y cuando esto se sostiene en el tiempo, el espíritu deja de hablar, porque el ruido de la actuación silencia la voz de la verdad. El Espíritu Santo no busca perfección externa, busca corazones dispuestos, humildes, reales, mujeres que no necesitan fingir espiritualidad porque han sido quebrantadas, redimidas y restauradas en lo secreto. Mujeres que viven para agradar a Dios, no para impresionar a los hombres. Allí, y solo allí, el Espíritu permanece. El Espíritu Santo no se aleja por casualidad. Él es sensible, pero no inestable. Él es fiel, pero no obligado. Él permanece donde es deseado, donde es obedecido, donde se le honra como la persona divina que es. Y cuando una mujer decide volver en sí, cuando se detiene a evaluar su caminar, cuando se atreve a mirar más allá de su imagen y examina el estado de su alma, Él responde, porque su deseo no es condenar, sino restaurar. No viene a señalar el error, sino a encender de nuevo lo que se estaba apagando. Hay una realidad profunda que transforma por completo la manera en que vivimos nuestra fe. El Espíritu Santo no es un visitante ocasional, es un huésped permanente. Y como tal, Él no comparte habitación con la doble vida, con el orgullo, con la indiferencia, con las apariencias. Él busca una habitación limpia, abierta, dispuesta. No una vida perfecta, sino una rendida. Por eso el llamado no es solo a evitar hábitos que lo entristecen, sino a cultivar un estilo de vida que lo atraiga, que lo haga permanecer, que le dé espacio para hablar, para guiar, para transformar. El Espíritu Santo no es una influencia, es una voz, una presencia, un fuego. Y cuando encuentra una mujer que lo escucha sin resistencias, que no negocia su dirección por conveniencia, que no lo cambia por el aplauso humano ni lo ignora por el ritmo acelerado de la vida, Él se manifiesta, no con espectáculos, sino con fruto, no con apariencias, sino con profundidad, porque donde Él está hay libertad, hay limpieza, hay autoridad, hay gozo que no depende de circunstancias, hay poder que no viene del esfuerzo humano, sino de la comunión constante. La verdadera victoria espiritual no está en evitar errores, sino en vivir rendida a la voz del Espíritu cada día. No en aparentar santidad, sino en vivir con hambre por la presencia. No en tener respuestas para todo, sino en tener el corazón tan quebrantado que no haya espacio para el orgullo. Porque cuando una mujer se convierte en altar, el fuego no se apaga. Cuando su vida entera se convierte en morada del Espíritu, entonces ya no hay temor, ya no hay lucha por el control, ya no hay necesidad de aparentar, solo queda Él, su presencia, su guía, su paz. No se trata de hacerlo mejor, se trata de ceder el lugar, de rendir la voluntad, de abrir las puertas interiores y decir sin reservas: Espíritu Santo, habita en mí. Porque cuando Él llena la casa, no hay espacio para hábitos que lo alejen. Solo hay lugar para la gloria de Dios.